panorama hoy martes 13 de julio. Es tiempo de Antorcha TV y estas son las notas más importantes. Aquiles Córdoba Morán, líder nacional del movimiento antorchista, afirmó durante una reunión con periodistas en la ciudad de Puebla que la terrible situación de pobreza que se vive en el país no se ve reflejada en la prensa nacional. Esta situación de México debería de haber producido, pero hace mucho, una prensa de combate, como decía don Ángel, una prensa que reflejara correctamente la realidad, que dijera con auténtica honradez intelectual y con respeto a los mexicanos, sobre todo a los mexicanos que la sufren, todo lo que se refiere a esta situación de pobreza que he descrito, a las causas profundas y a las no tan profundas, y a los motivos inmediatos, incluso a los que tenemos que atribuir esta calamitosa situación, y orientar a la opinión pública sobre cuáles son las medidas, cuáles son los caminos, cuáles son los remedios que tenemos que seguir si queremos salvar la barca y salvarnos todos junto con ella. Y para nuestra desgracia y para nuestra sorpresa, ¿qué es lo que vemos en el panorama de la prensa nacional? Exactamente todo lo contrario. Además, afirmó que en el panorama de los medios nacionales se mira una prensa sometida a las declaraciones de los poderosos. Lo que vemos es una prensa amarillista, una prensa sometida al poder, vendida al poder, que solo nutre sus páginas de lo que declaran los poderosos, aunque sean mentiras manifiestas, aunque sean verdaderos disparates que le queden claros hasta el más lerdo de los lectores, con una impudicia que espanta, las vemos publicadas como verdades de buena ley en las páginas de toda la prensa mexicana. Córdoba Morán sostuvo que en épocas de podredumbre social, esta salpica las planas de la prensa. La historia demuestra que siempre que un sistema se empieza a pudrir por dentro, se pudre con ella también la prensa. La prensa es un reflejo de las clases dominantes, porque son las clases dominantes las que dominan a la prensa, las que compran a los periodistas, las que les dictan a los periodistas lo que tienen que escribir en sus columnas. Y por eso, en épocas de crisis social, en épocas de podredumbre social, esta podredumbre salpica y salpica mucho las páginas de la verdadera prensa. Y lo estamos mirando en México. Después de los acuerdos firmados la semana pasada con el gobierno del Distrito Federal, ayer se reanudaron las construcciones en las unidades habitacionales de Iztapalapa. Unos 60 albañiles llegaron a trabajar ayer por la mañana para reanudar la construcción de la unidad habitacional en Guelatao. Sin embargo, el líder de Antorcha en la Ciudad de México, Homero Aguirre Enríquez, señaló que con esta cantidad de trabajadores, el gobierno capitalino probablemente no terminaría la unidad habitacional en el plazo acordado, que es en diciembre de este año. Pues hasta ahorita se ha visto una reactivación, es cierto que no como nosotros esperamos, porque definitivamente cumplir con el compromiso de hacer la obra de aquí a diciembre o a más tardar a enero implicaría un desplazamiento de personal o una incorporación, mejor dicho, de personal a la obra de cercana a 200 personas. Y ahorita tenemos en una de las unidades, tenemos reportados 60 trabajadores el día de hoy en Guelatao y alrededor de 20 en el Rosario. Entonces, si ese es el volumen máximo que van a poner, definitivamente no van a acabar. Entonces nosotros tenemos el acuerdo de hacer una evaluación en esta semana con el secretario de gobierno y definitivamente si esa fuera la postura oficial en el sentido de solamente poner esos trabajadores, nosotros no aceptaríamos. Es obvio que con ese número de trabajadores no van a acabar en el plazo que se necesita. En ese sentido, Hortensia Mesa, líder de los antorchistas en Iztapalapa, coincidió con que el avance es muy poco.
Pues el avance ha sido muy lento, hay pocos trabajadores, estamos hablando de 60, 65 trabajadores que han introducido algunos materiales para la construcción como plafón, varilla, cemento, pero pues es poco en comparación al avance que se requiere para la obra, ¿no? En días pasados se ha inundado la obra, que necesitamos que pues se revise por parte de los ingenieros y pueda ir pues a ver qué está pasando, cuál es la situación, qué se va a hacer para que no se mete el agua hacia la unidad, porque es un problema que tenemos. Homero Aguirre señaló también que ya están analizando el avance en las obras y que no permitirán que se sigan atrasando. Nosotros lo que ya hemos dicho, y lo reitero, es que no nos vamos a esperar 6 meses para hacer una evaluación. Esto se va a saber de inmediato. A más tardar en 1 mes sabremos si verdaderamente se van a cumplir los compromisos o no. Y si no se cumplen, bueno, pues nosotros estaremos convocando nuevamente a nuestros compañeros a movilizarnos. En la capital de Jalisco, indígenas de Guadalajara llevaron a cabo un tianguis artesanal en la explanada del Parque El Santuario, en donde expusieron diversos productos tradicionales. La feria, organizada por Antorcha, es fuente de empleo para aproximadamente 300 familias. La Revolución Mexicana está en deuda con el pueblo, puesto que quienes se vieron mayormente beneficiados fueron los poderosos dueños de los medios de producción. Así lo dijo Minerva Salcedo Vaca, líder antorchista en Veracruz y madrina de la generación de 70 jóvenes de la telesecundaria 1 de Mayo de la Colonia Unidad Antorchista, de Córdoba, que ayer festejaron el término de su ciclo escolar. El líder del movimiento antorchista en Querétaro, Jerónimo Burrola Grave, aseguró que a más de un año de que el priista José Calzada Rovirosa asumiera el gobierno estatal, no ha habido solución a las demandas de esta organización. Nosotros consideramos que ha habido diálogo, que ha habido pláticas, pero pues de diálogos y de pláticas no se puede vivir. Lo que nosotros queremos son respuestas concretas a las necesidades de la gente humilde del estado de Querétaro, organizada en el movimiento antorchista. Señaló que las demandas que están rezagadas son la devolución del pozo de agua a la comunidad de La Piedad, municipio del Marqués, y peticiones en el sector educativo. Ellos hablan de que ya tienen el convenio elaborado y están en espera de que nuestros abogados vayan a darle una revisada para ver si la comunidad puede aprobar ese convenio que ofrece el gobierno estatal. De otras demandas importantes está también algunos problemas con compañeros profesores, como el del caso del profesor Ramón Galicia Valencia, de San Juan del Río, y de su esposa, la profesora Crisanta López Federico. Está el problema del jardín de niños, Juan Escutia, de la ciudad de Querétaro. Están problemas de terrenos, 450 lotes que la gente de escasos recursos está tramitando con el gobierno del estado para poder tener una vivienda digna. El líder antorchista dijo que mantendrán el diálogo con la administración estatal, pero que de no concretarse las soluciones para la gente, buscarán una audiencia con el gobernador Calzada Rovirosa e iniciarán una campaña de denuncia. Vamos a esperar la entrevista con el subsecretario de gobierno y la entrevista con el señor secretario. De lo contrario, si no hay respuestas positivas, estaremos tratando de entrevistarnos con el señor gobernador, el licenciado Calzada Rovirosa, y si esto no es posible en un tiempo de aproximadamente unas 3 semanas o poco más, inmediatamente empezaremos nosotros con nuestra campaña de denuncia de las actitudes de este gobierno del estado, de no resolver las necesidades no solo de los antorchistas, sino de ninguna organización en el estado de Querétaro. Esta fue toda la información, nosotros lo esperamos mañana, que pase buen día.